Aunque va a ser una ahí para no. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados, sean bienvenidos a esta clase virtual de la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Vamos a dar inicio, vamos a ver quiénes ya entraron, que nos quieran saludar. Levanta tu mano para darte el micrófono para que nos puedan saludar, nos dicen su nombre y que de qué lugar nos están saludando. Dali Hinojosa, activa tu micrófono, por favor. Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Sí, adelante, mi niña. Dios le bendiga, papá. Buenas tardes. Mi nombre es Dara Dalinda Hinojosa, de acá de México, Morelia, Michoacán, México. Les saludo en el amor de Cristo a todos y cada uno de mis hermanos que están en este hermoso ministerio, en este hermoso grupo, hermosa escuela llamado por parte del Dios eterno. Me presento como su hermana en Cristo, pero a la vez quiero dar un pequeño testimonio si papá me lo permite. ¿Sí, papito? Sí, mi niña, aunque vas a tener un espacio al final. Ah, ok. Entonces nada más el saludo, papito, y Así al es, final doy mi al testimonio. final vas a dar tu Bueno, testimonio. entonces, nada más para comentarles, el nombre de Dalinda no es lo más fuerte en la parte de mi llamado. Les voy a pedir de favor que me llamen por Dara o Dalí, nada más. Dalinda no, porque es algo bonito y cuando yo entendí esta parte, entonces yo sí la tengo que decir. Por favor, mis amados, les amo en el amor de Cristo y nos estamos, em, más bien comunicando en la parte final. Gracias, papito, desde acá de México, Michoacán, México. Les amo en el amor de Cristo, les saludo. Amén. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti para que se cumpla el propósito divino que Él ha marcado para tu vida. Ahora vamos a dejar a nuestro amado pastor Ángel Miranda. Bendiciones, pastor, apóstol, qué gusto poder saludarlo. Los saludo desde acá, Montería, Córdoba, Colombia. Gran gusto, muy contento de estar día tras día en su clase para la honra y gloria del Señor. Ya estoy casi caminando porque fueron un periodo de 9 meses de no poder caminar porque tuve fractura de tibia y peroné. Y gracias a Dios me estoy recuperando y durante este periodo de tiempo pude seguir casi todas las enseñanzas que ustedes dan y para mí ha sido de gran bendición. Eh, Saludos a todos los que están conectados. Apóstol, esperamos verlo pronto acá en Montería. Bendiciones. Claro que sí. Mis amados, quiero que pedirles por favor de que anoten ese nombre, Ángel Miranda, y vamos a estar pidiéndole al Señor por su recuperación completa, que el Señor le siga dando fuerzas como la del búfalo para que cumpla su ministerio en el nombre poderoso de Jesús. Ahora vamos a dejar a nuestro amado profeta Horacio Galarza. Profeta Horacio, ¿puedes activar tu micrófono? Profeta Horacio, ¿puedes activar tu micrófono? Profeta Horacio, ¿puedes activar tu micrófono? Parece que tenemos problemas técnicos. Vamos a darle el micrófono a alguien más. A la profeta María Elisa y su esposo, el pastor Alfonso. Buenas noches, papito. Buenas noches, mamita Patricia.
y a todos los hermanos de esta maravillosa familia como es Conquistadores del Reino. Damos muchas gracias a Dios por pertenecer a esta hermosa familia. Él nos introdujo acá y estamos expectantes para escuchar lo que Dios tiene para hablarnos esta noche. Bendiciones, papito, abrazos para todos los hermanos. Bendiciones, mi niña, que el Señor te bendiga grandemente. Ahora vamos a dejar al apóstol, perdón, al pastor Héctor Rodas. ¿Puedes activar tu micrófono, mi niño? Hola, papito, bendiciones, buena noche, qué bueno saludarle. Un abrazo para usted, para mamita, para sus hijos y bueno, para todos mis hermanos ministeriales. Es un privilegio el poder estar en esta noche aquí con nuestro corazón dispuesto. Y bueno, queríamos saludarles, les hablamos desde Colombia, somos conquistadores del reino. Bendiciones, mi niño, que el Señor te bendiga y bienvenido a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a dejar a nuestra amada pastora Jenny Sánchez. Buenas noches, bendiciones para todos. Saludos, mi apóstol. Saludos también para su amada y profeta Patricia, para sus hijos Jennifer y José Luis. Le habla Jenny Sánchez desde San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, conquistadora del reino y expectante, con un corazón agradecido, esperando la enseñanza de hoy. Buenas noches para todos. Gracias, que el Señor te bendiga, mi niña, y bienvenido a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta Raquel Velázquez. Profeta Raquel, ¿puedes activar tu micrófono? Profeta Raquel, ¿puedes activar tu micrófono? Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bendiciones abundantes para mis padres ministeriales, espirituales y cada uno de mis hermanos de las diferentes naciones, ministros de Dios aquí en la tierra. Les abrazo, les bendigo desde Bahía Blanca, Argentina. Que el Señor te bendiga grandemente, mi niña, que Él siga derramando de su gracia sobre ti para que se expanda la tienda que has puesto en el territorio y que siga bendiciendo tu casa, tu familia y tu ministerio. Ahora vamos a dejar a la profeta María Tapia. Buenas noches, mis amados. Dios les bendiga rica y abundantemente. Es un gusto poder estar una vez más con cada uno de ustedes, poder compartir esta impartición que sé que va a ser muy poderosa y que el Señor va a traer un alimento espiritual como casi todos los días nos lo trae. Les mando un fuerte abrazo y un gusto. Habla a la profeta María Tapia desde Managua, Nicaragua, Conquistadores del Reino. Bendiciones. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti, sobre tu casa, sobre tu ministerio, para que se cumpla el propósito divino. Bueno, nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino y el Señor nos dio una palabra. Nos dijo que preparáramos un ejército de conquistadores del reino para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra se fundó la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión, que ahora ustedes son parte de ella. Y el día de ahora la escuela tiene el gran privilegio de poder presentar esta enseñanza, ámbitos proféticos y muros de protección, que esta enseñanza va a estar a cargo de nuestra amada profeta Patricia García. Muy buenas noches, mis amados conquistadores del reino de todas las naciones. Como siempre es un gusto, un privilegio poder saludarles. Sean todos extremadamente bendecidos. Yo quiero comenzar esta noche hablando de lo que ocurrió en el principio, de lo que pasó en el huerto de Edén. Y quiero decirles que Edén significa deleite,
significa lugar de deleite, lugar de delicia, lugar de placer, lugar de contentamiento. Y nosotros podemos hacer una comparación entre lo que pasaba adentro y fuera del huerto. Adentro del huerto, que era un lugar de deleite, nosotros teníamos un ámbito profético. Era un ámbito que Dios había preparado para poner al varón y a la mujer. Entonces, en este ámbito estaba Dios, en este ámbito estaba la verdad, en este había un ámbito profético, había revelación. Recuerden que el varón y la mujer caminaban, dice la Escritura, que ellos hablaban con Dios y ellos recibían instrucción de Dios. En este ámbito había pureza, había inocencia y había santidad. Esa era la circunstancia o era la condición de ese ámbito profético y debería ser la característica de todo ámbito profético. Ahora, algo importante, amados, es que dentro de este ámbito profético había límites. Límites es similar a muros. Y esos límites eran para guardar el ámbito profético que había en ese lugar. Ahora podemos decir que habían dos límites. Uno de ellos era que el hombre no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese era un límite. Y siempre que Dios te pone un límite, es para tu propia protección. Es decir, no es porque a Dios le interese hacernos sufrir con algo que nosotros deseamos, que no podemos conseguir, sino que Él nos quiere proteger. Entonces ese era un límite, pero el otro límite era que Dios le dijo al hombre, Dios le dijo al ser humano, te pongo en el huerto para que lo labres y lo guardes. Y la palabra hebrea para labrar y guardar es chamar, chamar con una M. Es una palabra hebrea. Y esto significa, quiere decir vigilia, quiere decir vigilante, quiere decir el que guarda, el que cuida. Entonces había en el huerto un ámbito profético y había muros de protección y también dijimos que había límites. Ahora, fuera del huerto, ¿qué es lo que había? Fuera del huerto estaba la serpiente, había mentira, había engaño, había maldad, había iniquidad y no había límites. Y puedo decir que lo que había fuera era una forma de espíritu jezabélico que de alguna manera invitaba a la idolatría y a la rebelión. Por eso cuando la mujer sale de los límites del huerto y ella se infiltraba por la serpiente con iniquidad a través de las palabras que la serpiente le dice a la mujer. Y cuando el hombre, cuando el ser humano sale de ese ámbito profético, Dios dice, le pone unas pieles para que ande por la tierra como una cobertura, una protección temporal. Sin embargo, amados, Dios produce ámbitos proféticos varias veces en el Antiguo Testamento. Y quiero decir esto, en el Antiguo Pacto era Dios quien provocaba los ámbitos proféticos. ¿Por qué razón? Porque como Dios no tenía comunicación directa con el hombre, con el ser humano, recuerde que después que el hombre pecó, él fue destituido de la gloria de Dios, perdió la comunión con Dios. Entonces Dios tuvo que elegir a profetas. Eran los profetas los únicos que escuchaban la voz de Dios. Eran los que veían las visiones de Dios. Y entonces luego ellos las transmitían. Entonces era Dios el responsable de provocar o de producir los ámbitos proféticos en la tierra. Y lo hacía cuando Él quería y como Él quería. Sin embargo, y esto lo vamos a ver luego en el Nuevo Testamento, después de que Cristo desciende y asciende al cielo y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ahora nosotros somos los responsables de provocar los ámbitos proféticos. Esto es algo, amado, que tiene que quedar muy claro en nuestra mente. Ahora somos nosotros los responsables de provocar los ámbitos proféticos. Y le voy a dar un ejemplo de un momento en el Antiguo Pacto, lo vamos a ver en Génesis, en donde hubo un ámbito profético, donde fue Dios quien lo provocó, no fue el hombre, sino que fue Dios quien lo provocó. Vamos a leer en Génesis capítulo 28, los versículos 10 al 17. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto.
Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ok, entonces Jacob, él viene huyendo, él llega a este lugar y dice que se recuesta para descansar. O sea, cuando él llega a ese lugar y se recuesta en esa piedra, amados, él no está pensando que él va a tener un sueño de revelación. Él está pensando que va a descansar, va a dormir ahí esa noche y que al día siguiente él va a continuar con su viaje. Pero a Dios le place traer un sueño de revelación, un sueño que es una palabra de sabiduría, si queremos llamarla aplicando el nuevo pacto, y dice que Él ve una escalera que viene desde la tierra hasta el cielo. Está apoyada en el cielo y comienza a ver ángeles que suben y bajan. No es que bajan y suben, hago esta aclaración, sino que suben y bajan. Mire, lo normal que uno piense que los ángeles vienen del cielo, pero en esta ocasión los ángeles estaban alrededor de donde estaba Jacob, y entonces ellos subían y bajaban. Y cuando él despierta, él está asombrado porque Dios le habla, Dios le dice que le va a dar una descendencia inmensa. ¿Y qué palabras son las que Dios le dice? Las mismas palabras que Dios le dio a Abraham, las mismas palabras que le había dicho a Isaac. Dios se las está repitiendo a Jacob. O sea, él está ratificando a través de qué línea es que va a venir la descendencia escogida. Pero él se asombra y dice: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jacob? Aquí hay un ámbito profético, aquí está la presencia de Dios. Dios está aquí y yo no lo sabía. Pero era solamente el ámbito alrededor en donde estaba Jacob. Todo lo demás no estaba en ese ámbito, sino que, amados míos, Dios tenía un propósito con Jacob. Y entonces él se manifestó a él produciendo un ámbito profético. Ahora yo quiero decirle que aún hoy en día Dios puede producir ámbitos proféticos en lugares específicos por personas que atraen la presencia de Dios. Los ámbitos proféticos dependen de la voluntad de Dios para con la persona del lugar. No es solo que Él quiere decir: en este lugar está la presencia de Dios, sino que normalmente hay una persona que atrae la presencia de Dios al lugar, por lo cual Dios provoca entonces un ámbito profético. Ahora mismo podemos ver en el caso del profeta Elías. Usted recuerda cuando Elías se enfrenta a Jezabel, enfrenta a Acab, el lugar estaba en sequía, dice que estaba desértico, que no había agua, y Jezabel había mandado matar a los profetas de Jehová. Incluso el mismo Elías, él pensó que solamente él había quedado, que no había nadie más, que él era el único. Sin embargo, por causa del mismo Elías, Dios provoca temporalmente un ámbito profético. Y estos son ámbitos temporales. Vamos a leerlo en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 40. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo.
que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Miren qué tremendo. Ya conocemos esta historia. Sabemos que Elí enfrenta a los profetas de Baal y están viendo quién es el que va a hacer descender fuego del cielo. ¿Quién puede provocar que el corazón de los israelitas se vuelva al Señor? Pero lo que quiero remarcar, amados, es que Dios respondió con fuego. Y esto provocó un ámbito profético y fue algo increíble. Imagínense, dice la escritura que el fuego lamió la zanja que estaba llena de agua y lo que ocurrió fue tan extraordinario, fue algo tan sobrenatural que todos los que estaban allí tuvieron que exclamar: Jehová es el Dios. O sea, mis amados, en este tiempo, cuando Dios provocaba un ámbito profético, Él tenía el propósito de que alguien exaltara a Dios o que alguien reconociera que Dios estaba ahí. Como vimos en el caso de Jacob, él dijo: Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Él reconoció la presencia de Dios. Y en este caso, los israelitas que estaban allí, incluyendo aquellos que adoraban a Baal y a Cera, tuvieron que reconocer: Jehová es el Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él comenzó su ministerio a los 30 años. Ya sabemos que su ministerio duró 3 años y medio y Él, bueno, llama a sus discípulos, los capacitó. Pero yo quiero mencionarles 2 momentos en los cuales nosotros vemos ámbitos proféticos y vemos manifestaciones sobrenaturales que hizo que la gente tuviera que prestar atención, o sea, la gente tuviera que reconocer que eso no era algo normal, que no era algo natural, que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Vamos a leer primero Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amados, ¿por qué fue que Dios provocó ese ámbito profético en ese momento? Porque era necesario que todo Israel viera que Jesús era el Mesías. O sea, estaba dicho y ya estaba escrito que aquel sobre el que se viera descender al Espíritu Santo como paloma, ese era el Mesías. Entonces, ese era el Hijo de Dios. Entonces, el provocar ese ámbito sobrenatural tenía la razón o tenía el objetivo que todos reconocieran que Jesús era el Mesías. Pero también vemos algo similar que también ocurre en el Evangelio de Mateo capítulo 17, que es cuando Jesús ya está en el pleno ejercicio de su ministerio y bueno, lo conocemos como lo que ocurrió en el monte de la transfiguración. ¿Qué le parece si lo leemos? Mateo capítulo 17, versículos 1 al 6. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír los discípulos esto, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Bueno, sabemos que los que estuvieron con Jesús eran los más cercanos a él, eran Pedro, Juan y Santiago o Jacob. Y hemos estudiado acerca de la transfiguración, de cómo Jesús es como que se hubiera quitado, amados, ese estuche humano. Hablábamos un poco de eso la semana pasada, cómo se mostró como el Cristo glorificado, resucitado y glorificado, como el divino, no el terrenal. Y esto fue un ámbito profético de luz que se produjo en ese momento. Y entonces Pedro le dice, Señor, es bueno que estemos en este lugar, hagamos 3 enramadas, quedémonos aquí. O sea, amados, que la presencia del Señor fue tal que los sobrecogió en gran manera. O sea, todo lo que ocurrió, la vestidura resplandeciente, los ojos de Jesús como de fuego, la boca de él, todo era extraordinario, era algo sobrenatural. Dice que estaban Moisés a un lado y Elías al otro. Tiene que haber sido algo sobrenatural. Pero ¿qué es lo que Dios pretendía mostrarle a los que estaban en ese lugar? Bueno, él quería mostrarles que un día Jesús iba a tener un cuerpo glorificado, pero también quería mostrarle que Jesús, en él se cumplían la ley y los profetas. O sea, Moisés por un lado y Elías por el otro. Entonces, amados, sabemos que todo lo que Dios hace tiene un propósito y había un propósito por el cual Él provocó ese ámbito profético. Pero lo que quería mostrarles es cómo hubo ámbitos proféticos en determinado momento en la historia bíblica. Y estos, amados, fueron ámbitos temporales, o sea, no duraron mucho, no permanecieron. Y quiero que note esto, en todo lo que hemos leído, fue algo que se dio en un momento y luego desapareció. O sea, como dijimos, no es algo que perduró, fue un instante nada más. Ahora, hubo otro momento donde hubo un ámbito profético tremendo. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 6. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Bueno, aquí ya Jesús había resucitado, ya él había ascendido a los cielos, pero recuerde que él les había dicho a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran hasta que fueran investidos de poder desde lo alto, hasta que viniera el Espíritu Santo. Ahora, yo les pregunto, ¿fue esto algo sobrenatural? Claro que sí, fue algo sobrenatural, fue algo inesperado. Dice que ellos estaban unánimes en ese aposento alto. Ellos no sabían cómo iba a venir el Espíritu Santo, cómo iban a ser investidos de poder de lo alto. Y yo me imagino, amados, que ellos pueden haberse asustado, pueden haber sentido temor cuando comenzaron a sentir ese estruendo, ese viento recio que entró, que soplaba. Y dice que luego aparecieron lenguas repartidas que se posaban sobre cada uno de ellos. Y luego, sin poder controlarlo, comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Usted se imagina? Y dice que los que estaban en el mercado, ellos entendían lo que ellos estaban hablando. Eso fue algo sobrenatural, pero fue algo que ocurrió una sola vez. O sea, fue algo temporal.
No es que ahora, cada vez que alguien va a recibir el bautismo del Espíritu Santo, va a volver a venir un viento recio, va a volver a haber un estruendo y luego lenguas repartidas como de fuego. No, amados. Porque a veces nosotros estamos esperando como que se vuelva a repetir, pero eso fue un ámbito profético que se dio solamente esa vez. Ahora sabemos que el Espíritu Santo puede hacer las cosas de manera diferente. Cada vez el Espíritu Santo lo puede hacer de manera distinta. Ahora, yo le dije que era distinto en el antiguo pacto que en el nuevo pacto. Entonces, hoy en día, el Espíritu Santo en nosotros es el que provoca los ámbitos proféticos. O sea, somos nosotros, pero es el Espíritu Santo en nosotros. Hoy en día el Espíritu Santo es el eco de Dios en la tierra. El Espíritu Santo está aquí para repetir lo que Dios dice. Él está dentro de nosotros. El Espíritu Santo que está repitiendo lo que Dios dice. Y hoy en día el Espíritu Santo en nosotros es generador de vida y es generador de la revelación. Amados, hoy en día no depende de Dios que nos traiga la revelación, sino que la revelación está aquí en el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo que está en nuestro espíritu. Así que nosotros no tenemos excusa hoy en día para no comprender las Escrituras. Los del antiguo pacto tenían excusa. Recuerde que ellos tenían puestos el velo de la ley. Ellos tenían puestos un velo que no les permitía discernir ni tampoco entender las Escrituras. Pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Él es el que nos lleva a toda verdad. Él es el que nos enseña todas las cosas. Entonces nosotros deberíamos de poder discernir y poder entender lo que dicen las Escrituras por la revelación del Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo está en nosotros, amados, es responsabilidad de nosotros provocar los ámbitos proféticos. Es decir, si nosotros vamos a un lugar que está lleno de tinieblas, nosotros somos responsables de provocar que este ámbito profético, que cambie el ámbito. Por ejemplo, mire, he escuchado personas que me dicen, mire, yo voy a tener que cambiar de trabajo porque es que hay mucha opresión en el lugar donde yo trabajo. Y yo le pregunto, ¿pero estás ganando bien? Sí. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Sí. Y entonces, ¿por qué te vas a cambiar de trabajo? Entonces me dice, porque no aguanto la opresión, está lleno de gente endemoniada. Y bueno, me pregunto yo, ¿para qué está el Espíritu Santo dentro de ti que puede provocar un ámbito profético? Si los hijos de Dios solo van a trabajar en lugares donde hay gente santa, donde hay gente pura, donde hay gente que no está contaminada, más se van a quedar sin trabajo. ¿Sabe? Yo no conozco un lugar donde no haya gente contaminada, donde quiera que vamos. Y el Espíritu Santo en nosotros, Él tiene la habilidad, Él tiene la capacidad de cambiar esos ambientes, Él tiene la capacidad de tornar los ámbitos por la declaración de la palabra. Y esto es muy importante, por la declaración de la palabra, por la presencia de Dios en nosotros, por la imposición de manos, por la oración que nosotros hacemos, por la adoración. Pero necesitamos entender que si el Espíritu Santo está en mí, yo tengo la capacidad de cambiar los ambientes y no de una manera temporal como el antiguo pacto, sino de una manera permanente. Entonces nosotros hoy en día podemos provocar ámbitos proféticos en lugares de tinieblas o lugares de opresión, en lugares donde el enemigo está oprimiendo, porque, amados, yo les pregunto, ¿quién es más fuerte? ¿El Espíritu Santo que está en nosotros o el enemigo que está en ese lugar queriendo oprimirnos? Entonces nosotros podemos provocar ámbitos proféticos que sean duraderos, que no sean temporales. Ahora nosotros los hijos de Dios, amados, a nosotros nos toca levantar o nos toca restaurar muros de protección para cuidar este ámbito profético. Nosotros somos responsables de guardar o de mantener los ámbitos proféticos y tenemos que impedir que Jezabel, nosotros hablábamos de Jezabel también la semana pasada, que Jezabel pervierta, que ella manipule lo profético. Y cuando hablo de Jezabel, recuerde que no estoy hablando de una mujer,
El espíritu de Jezabel es una potestad y puede operar a través de varones, igualmente a través de mujeres. Y Jezabel es la potestad que se opone a lo profético. Y también como que lo profético se inhibe cuando Jezabel está queriendo manipular los ámbitos proféticos. Así que necesitamos, amados, discernir cuando Jezabel está trabajando para bloquear lo profético. Y sabe, hay maneras en las cuales ni siquiera nosotros entendemos que se está manipulando lo profético. Le voy a poner un ejemplo. Mire, en una ocasión, mi madre ministerial dice que ella la habían invitado a ministrar en otro país, en una congregación, y ella estaba ahí y de repente el Espíritu Santo le habla y le dice, yo he querido producir un mover profético en esta congregación, un mover muy fuerte, pero fue detenido, fue bloqueado. Y entonces ella fue, se acercó al apóstol de la congregación y le dijo, mire lo que acabo de recibir, el Espíritu me dijo que él ha querido provocar un mover profético tremendo en esta congregación, pero que fue bloqueado, fue detenido. Y dice que el apóstol se quebrantó y le dijo, sí, fui yo quien lo bloqueó. Y entonces ella le preguntó, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y el apóstol le dijo, mire, mi esposa es una profeta, pero yo detuve el fluir. Yo elegí una cobertura para nosotros que era un tremendo varón de Dios, pero no era profético. Y cuando nosotros entramos bajo esa cobertura, se comenzó a bloquear lo profético, se comenzó a bloquear todo lo profético en ese ministerio, en esa congregación. Entonces, este apóstol le pidió perdón a la esposa y le dijo, te voy a dejar fluir, perdóname. Y entonces, después ella pues comenzó a fluir nuevamente en lo profético. Pero ¿qué les quiero decir? Amados, a veces algo sencillamente, cuando nosotros hacemos alianzas ministeriales con alguien que es antiprofético, puede estar frenando el mover profético en la congregación. Y uno diría, pero ¿cómo es posible si es un varón de Dios? Pero sí, amados, Jezabel puede usar a un siervo de Dios que es antiprofético para frenar lo profético. Puede ser en un ministerio o en una congregación. Entonces, parte de la responsabilidad de la gente profética es impedir que Jezabel corte con lo profético, que él pervierta la unción profética en la casa. Y tenemos que saber cuándo eso está ocurriendo. Ahora, quiero hablarles de los opositores de los ámbitos proféticos, cosas que se oponen a los ámbitos proféticos. Y el primer opositor del ámbito profético es la religión y el legalismo. Mire, cuando nosotros hablamos de religión y de legalismo, casi siempre tiene que ver con formas, con apariencia, pero de alguna manera también pervierte el contenido. Y puede ser a través de cosas, formas aprendidas, puede ser por cosas que traemos. Y mire, a veces los últimos en darnos cuenta que estamos siendo legalistas y religiosos somos los que estamos al frente, los que estamos liderando. Y la gente muchas veces imita lo que nos ven hacer a nosotros, amados. Así que si nosotros no discernimos que tenemos una cierta dosis de legalismo o de religiosidad, pues el pueblo va a seguir lo que nos ve hacer a nosotros. Entonces, el principal opositor de lo profético es el legalismo y la religiosidad. Y cuando hablamos de religiosidad, por ejemplo, el creer que solo nosotros tenemos la verdad y que todos los demás están equivocados, ya eso es religiosidad. Nosotros necesitamos entender que no tenemos toda la verdad, que no tenemos la verdad absoluta, que nadie la tiene. Miren, la única verdad absoluta es Cristo. Y todos tenemos parte, según el Espíritu Santo nos va revelando parte de esa verdad. Y cuando nosotros estamos juntos como cuerpo, como el cuerpo de Cristo que somos, entre todos completamos la verdad. Pero nadie puede decir, bueno, nosotros somos los que tenemos la doctrina perfecta, la doctrina verdadera, porque entonces desde ahí la persona es una persona religiosa. Entonces tenemos que estar abiertos también a lo que otras personas puedan aportar. Otro opositor de los ámbitos proféticos es la imitación de lo profético. O sea,
lo falso profético, si podemos decirlo. Y yo sé, usted me va a decir, pero ¿cómo puede haber algo profético que sea falso? ¿Falso? Sí, puede existir. Mire, pueden haber personas que estén imitando lo profético o queriendo parecerlo, pero que realmente no lo es, sino que están haciendo algo naturalmente, lo están haciendo carnalmente, y entonces viene a ser algo falso profético. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, amados. Mire, cuando surge lo verdadero, a la par surge la imitación. Y así que tenemos que discernir qué cosa es verdadero y qué cosa es una imitación. Entonces, esto también se opone a lo profético. Otro opositor del ámbito profético es la indiferencia espiritual o la tibieza. Mire, muchas veces uno puede estar enfrente y puede querer fluir y a veces como que el Espíritu Santo quiere desbordar algo, pero de pronto miramos unos cuantos hermanos o hermanitas que están así con los brazos cruzados, están como midiendo la palabra, como que dirán en su mente, ¿será cierto lo que está diciendo? Entonces, amados, eso es indiferencia, eso es juicio. Eso es tibieza y de alguna manera eso rompe la armonía del ámbito profético que debe haber en el lugar. Otra cosa es el irrespeto a la unción. Miren, cuando hay ministros que están impartiendo, hay momentos donde el Espíritu Santo nos lleva a ministrar a una persona y entonces los demás deberían permanecer orando, esperando a ver qué es lo que Dios quiere hacer en el momento. Pero cuando un ministro está impartiendo o está orando por alguien y allá al fondo hay personas que están hablando, platicando, como que estuvieran en un mercado, amados, eso es un irrespeto a la unción. Eso es un irrespeto al ministro que está impartiendo y a la impartición y a la persona que está recibiendo también. Así que tenemos que ser sensibles, porque mire, nuestra actitud puede romper el ámbito profético que Dios está queriendo generar en el lugar. Ahora, yo no sé si ustedes conocen o han oído hablar del doctor Morris Cerulo. Él era el padre ministerial del apóstol Ronnie Chávez. Y cuando el doctor Morris Cerulo, cuando él estaba ministrando, cuando él impartía, dicen que él era muy cuidadoso, que había un momento que él decía a sus sugieres, cierren las puertas, a partir de este momento nadie entra y nadie sale. O sea, nadie se levanta, nadie vaya al baño, o sea, él no permitía que hubiera pero ni un aleteo en ese lugar. Era tan sensible aún hasta la temperatura del aire acondicionado, pero eso era para mantener el ámbito profético en el lugar. Bueno, otro opositor del ámbito profético es la incredulidad. Mire, si un profeta está fluyendo, si está fluyendo una palabra, está fluyendo un llamado, pero hay personas incrédulas. Y hablo más de personas, hijos de Dios que dejan de creer, porque mire, las personas del mundo que a veces dicen que no saben en qué creen, pero cuando llegan, saben, ellos llegan con una necesidad. Y a veces ellos que no creen son más crédulos que los que son hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque llegan con esa necesidad de recibir, aunque no hayan recibido a Cristo. Y uno siente que ellos están necesitados. Pero el que está en el Señor, el que cree que ya lo ha visto todo, que todo lo sabe, mire, cuando está fluyendo algo tal vez en sencillez, se vuelven incrédulos, porque ellos quieren ver algo extraordinario, ellos quieren como que baje algo del cielo para poder creer. Entonces, amados, la incredulidad también puede bloquear los ámbitos proféticos. Otro opositor del ámbito profético es el humanismo. Mire, particularmente lo que es el espíritu de Grecia, la lógica, las personas que quieren encontrar la razón a todo, que quieren encontrarle lógica a todo. Déjenme decirle, amados míos, lo profético no tiene lógica. Es sencillamente una manifestación del Señor. Bueno, otro opositor del ámbito profético es la ignorancia de lo profético. Porque, ¿qué es lo que pasa, amados? Alguien que ignora, que no conoce cómo es el fluir profético, no sabe lo que está pasando, lo que hace es bloquearlo, rechazarlo.
Como no le conoce, no sabe qué es lo que está ocurriendo, entonces lo rechaza. Y hay gente que cuando no conoce algo, en vez de mantenerse tranquilo, esperar que Dios le revele para poder entender lo que está pasando, lo que hace es como que lo repele y lo rechaza. Bueno, ahora quisiera hablar de los muros de protección para los ámbitos proféticos. Y le voy a mencionar algunos elementos que nos sirven de protección para los ámbitos proféticos. El primer elemento es la oración. Y saben, mire, casi siempre en la iglesia, los problemas que nos preocupan son problemas domésticos. Y cuando nosotros estamos preocupados por problemas domésticos, miren, nuestra oración no sobrepasa los límites de lo doméstico. Señor, dame, Señor, quítame, Señor, poneme, yo necesito esto. Y estas son cosas domésticas. Señor, me hacen falta 20 pesos para terminar el mes, yo necesito esto. Todas estas cosas, amados, son cosas domésticas. Ahora, hay dos tipos de oración. Está la oración personal, el devocional personal que cada uno debemos tener. Y es personal de cada uno con nuestro Dios. Es Dios y nosotros, Dios y yo y Dios. O sea, esto nos permite mantenernos conectados con Dios. Eso usted lo puede hacer en cualquier momento. Probablemente usted tiene un lugar en su casa donde tiene ese tiempo de comunión con Dios. Entonces podemos platicar con el Señor, podemos decirle, contarle nuestras cosas personales, lo que nos preocupa, ¿verdad? Y espero que tenga que ver con buscar el reino de Dios y la justicia, entendiendo que todas las cosas, como dice la Escritura, van a ser añadidas. Y también tenemos la oración congregacional o la oración grupal. Este es otro tipo de oración. Ahora, amado mío, usted no va a ir al grupo de oración a orar lo que usted ora personalmente con el Señor. Mire, lo personal es suyo. Nadie tiene por qué saberlo. Es algo privado entre usted y el Señor. Es un altar que usted tiene con el Señor, usted y el Señor, cosas que solo usted y Él saben. Pero si usted no ha tenido esa oración personal, ese devocional personal, entonces, amados, ¿en qué condición usted va a ir a levantar una oración congregacional o grupal? Como usted lo quiera llamar. Mire, las oraciones grupales son un medio de protección o son un muro de protección para el ámbito profético. Es decir, cada congregación debería tener un grupo de oración para que pueda estar orando, intercediendo, para orar por las situaciones de la congregación. Pero, ¿sabe? El ministerio también necesita tener un grupo de oración o grupo de intercesión. Este ministerio, por ejemplo, tiene grupos de intercesión para estar orando por las cosas del ministerio. Ahora, los que deberían estar en estos grupos de intercesión son los hijos ministeriales y los líderes de la casa, quienes están en los grupos de intercesión para poder orar, estar orando por las cosas del ministerio. Ahora, usted imagínese, si una congregación necesita tener un grupo para estar orando por las cosas de la congregación, por la revelación, estar orando por los servidores, estar orando por la palabra. Amados, usted se imagina un ministerio con mucha mayor razón, necesita un grupo de oración, de intercesión para estar orando por las cosas del ministerio. O sea, son cosas mayores, no solamente son las congregaciones, hay que estar orando por la escuela, hay que estar orando por las iglesias, hay que estar orando por las naciones. O sea, amados, es una lista interminable. Y el orar juntos por el ministerio es la manera como nosotros levantamos un muro de protección por el ámbito profético que Dios me ha dado al ministerio. Entonces, amados, la oración nos hace levantar muros de protección de los ámbitos proféticos que Dios nos ha entregado. Otro elemento es la adoración. Ahora déjeme decirle, Dios no busca adoración. Dios busca adoradores. O sea, lo que el Señor busca es el corazón de los verdaderos adoradores. Y a veces nosotros pensamos, cuando vamos a levantar altares de adoración, que entre más ruido tenemos o entre más gente tenemos, el altar es más eficiente. Pero, amados,
no precisamente sea así. Pueden ser dos personas, pero que sean personas que tengan el corazón correcto para con Dios, porque Dios lo que ve al final es el corazón. Antes de escuchar el sonido de la alabanza, Dios mira el corazón del que le está entonando. Entonces, el corazón del adorador es un muro de protección para los ámbitos proféticos. Tener verdaderos adoradores, porque usted recuerda cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, ¿qué fue lo que le dijo? La hora viene, la hora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, amados, que Dios está buscando esos adoradores. Y no está hablando solo de adoración, está hablando de verdaderos adoradores. Quiere decir que los adoradores falsos quedan excluidos. Entonces, el verdadero adorador es aquel que ama al Señor con todo su corazón. Es aquel que no importa si no canta bien, no importa si no puede tocar un instrumento, porque amados, lo que Dios ve es el corazón del adorador. No tiene que ver necesariamente con música, aunque la enriquece, ¿verdad? Es parte de la adoración, pero tiene que ver con un corazón sencillo. Usted puede ver, por ejemplo, Abel y Caín. Los dos trajeron ofrendas delante del Señor, pero dice que Dios vio con agrado primeramente el corazón de Abel y después vio la ofrenda. Y entonces vio de manera diferente el corazón de Caín. Dios vio el corazón de Abel y entonces Dios recibió la ofrenda y la recibió como algo aceptable. Y así mismo el Señor con nosotros, amados, Él primero va a ver nuestro corazón. Y entonces después va a poder recibir la alabanza, la adoración, la exaltación que estemos dándole, lo que estemos cantándole o danzándole, lo que le estemos diciendo con nuestras palabras. Mire, lo más importante es el corazón del adorador. Ser perdonadores, ser generosos, tener gratitud. Amados, ¿sabe que la gratitud es algo que desata lo profético y desata la bendición de Dios? Tener agradecimiento, mire, de dónde Dios nos sacó, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, la salvación, la vida eterna, todo lo que recibimos cada día, cada bendición que Dios nos da, poder dar gracias cada día por todo lo que tenemos, por nuestra familia, por nuestro techo, por los alimentos, mantener, amados, este corazón de gratitud delante de Dios. La gratitud va a la par del corazón de un verdadero adorador. Mire, no importa las palabras, no tiene que ser mucha palabrería, tiene que ver con el corazón de la persona. Bueno, también tenemos la fe y la fe es sobrenatural. Sabemos que la fe para salvación, esa es una dosis de fe que el Señor nos da, un grado de fe que el Señor nos da. Nosotros no tenemos que hacer nada, pero la fe sobrenatural como un don es un muro de protector de los ámbitos proféticos. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para ejercitar esa fe y caminar en fe? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Así que si no vivimos en esa fe sobrenatural, es como que no estamos teniendo vida. Pero el que fue justificado por la fe vivirá. Y hay varias maneras como nosotros podemos voluntariamente incrementar o desarrollar esa medida de fe. Y una de ellas, amados, es tener gratitud con Dios. Y saben, escuchar con un corazón sencillo cuando las personas dan testimonio. Mire, es hermoso, es una gran bendición cuando escuchamos a otros hermanos dar testimonio de lo que estamos con ellos. No podemos menospreciar cosas que nosotros tal vez miramos como pequeñas. Por pequeño que parezca, amados, eso va a incrementar nuestro nivel de fe cuando lo hacemos con un corazón sencillo. El creer que Dios es capaz de hacer absolutamente todo, Él es todopoderoso. Mire, hay personas que no reciben la bendición, los milagros de Dios, porque a veces creen que puede Dios obrar en otro, pero no puede obrar en Él. Mire, hay personas, y a mí me ha tocado ver personas que tienen un dolor y corren a tomar una pastilla o corren al médico en vez de orar, amados míos.
escrito está y es una promesa para nosotros, que por su llaga hemos sido sanados, que Él llevó todas nuestras enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasa? Se nos olvida. Yo recuerdo una vez una hermana que me decía, es que tengo un dolor en mi espalda y me duele mucho y voy a tener que ir al médico a ver qué es lo que está pasando. Y le digo, ¿y ya oraste? ¿Ya reprendiste? ¿Ya declaraste la palabra? ¿Declaraste sanidad divina sobre tu espalda? Y me dijo, no, no lo he hecho. Amados, eso es lo primero que deberíamos de hacer como hijos de Dios. Él nos ha dado autoridad. ¿Por qué no declarar sanidad divina? A veces vamos donde el médico y nos pinta el pronóstico más oscuro, más negativo, y muchas veces lo recibimos. Cuando el médico venga con un pronóstico negativo, usted no lo reciba. Tenemos que declarar vida, tenemos que declarar, amados, las promesas que están en la Escritura son para nosotros. Si somos hijos de Dios, esas promesas son para nosotros. Así que, amados, tenemos que declarar vida, sanidad. Cuando tengo un dolor, en vez de tomar una pastilla, usted reprenda. Usted diga, yo soy sano en el nombre de Jesús, porque por su llaga he sido sanado, porque Él ya llevó mis dolencias en la cruz del Calvario. Así que, amados, tenemos que aprender a reprender. No recibamos todos los datos que el enemigo nos tire. Mire, otro elemento protector es la palabra revelada. Dije que el Espíritu Santo, Él vive en nosotros, por lo tanto, Él es el encargado de revelarnos la palabra, lo que está en las Escrituras. Ahora, cuando nosotros solo tenemos el conocimiento de las Escrituras y lo almacenamos en nuestra mente, eso no es un muro de protección. Pero cuando nosotros permitimos que venga la revelación del Espíritu Santo de esas escrituras y nosotros la vivimos y nosotros la declaramos, la hacemos nuestra, ese sí es un muro de protección. Y no estoy hablando de una vana repetición, amado, de la escritura. Estoy hablando que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nosotros hemos vivido la revelación de algo, ¿sabe? Ese algo se encarna en nosotros. Y entonces comenzamos a expresarlo como algo vivido, como algo normal, como algo natural para nosotros, aunque sea algo sobrenatural. Entonces, mis amados, la palabra revelada es un muro de protección. Y cuando quiera venir a mentira, la palabra revelada va a brotar y lo va a rechazar, no lo va a aceptar. Lo que quiere venir. Hay personas que aunque hayan estado años en la congregación, mire, amados, aunque hayan bebido la palabra de vida, o personas que vienen al ministerio, reciben enseñanzas, y es tremendo cómo después viene alguien, tal vez con cierto nivel de autoridad, y empieza a hablarles de otra cosa y los convence. Y yo digo, ¿cómo es posible? Si ellos recibieron las enseñanzas, si ellos fueron impartidos, ¿cómo es posible? Y es porque posiblemente esa persona no tenía la palabra revelada. La había escuchado, pero no había sido revelada, no había sido encarnada en su espíritu, sino que solamente lo hacía como una repetición. Porque, amado, es inconcebible que alguien que tenga la palabra revelada en su espíritu, de repente empiece a creer algo diferente. Y le puedo dar un ejemplo. Mira, hoy en día hay ministros que se atreven a decir que el diezmo no es de Dios, que el diezmo era de la ley, y lo podemos comprobar con la escritura. Es algo de Dios, es algo previo a la ley. Sin embargo, cuando viene un ministro y platica con personas que no han recibido la revelación de lo que verdaderamente es el diezmo para Dios, para nosotros, amados, el diezmo, viene la persona, le dice que el diezmo no es de Dios, del antiguo pacto, y como que a la carne le agrada, ¿verdad? Que le digan que no tiene que diezmar. Entonces ellos como que empiezan a creer. Y entonces dejan de hacerlo. Personas que tal vez diezmaban, que vieron la bendición de Dios, que presentaban sus primicias, que vieron cómo el Señor les multiplicaba y les bendecía, y dejan de hacerlo porque creyeron lo que otra persona les dijo. ¿Y por qué? Porque no había una palabra revelada en su espíritu que sirviera como muro de protección para guardar el ámbito de vida en el cual ellos estaban. Entonces, amados, la palabra revelada es sumamente importante,
porque se opone a la religión y por ende protege, es un muro de protección. Otro elemento es la declaración profética. Mire, si nosotros somos personas proféticas, nosotros necesitamos declarar proféticamente, porque eso nos asegura el futuro. Mire, no estoy hablando de inventarme qué es lo que va a pasar mañana, yo estoy hablando de poder recibir la revelación de Dios y declarar lo que Dios me muestra que quiere hacer, porque eso me va a asegurar el futuro. Y es un muro de protección, porque cuando el enemigo quiera venir a decirme o quiera venir a decirte, eres un fracasado, tú no vas a lograr nada, no vas a llegar a ningún lugar, pero como yo ya tengo la palabra en mi interior, entonces yo puedo declarar lo que yo sé que Dios me dijo y yo sé que Dios lo va a hacer. Y entonces eso va a ser un muro de protección para mi futuro. Mire, hay gente que se ha sostenido de una palabra profética hasta el final. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen momentos de dificultad, si nosotros hemos recibido una palabra, si Dios te dijo lo que Él quiere hacer contigo, lo que Él va a hacer contigo en determinado lugar, en determinado tiempo, amados, ya les dije, aunque venga el médico, te dé un dictamen médico muy negativo, tú vas a decir, yo no lo recibo, yo lo cancelo, porque yo creo lo que Dios me dijo, porque Dios me dijo que hará esto conmigo y yo declaro proféticamente que lo que Dios me dijo así es y así será. Lo que Dios dice es sí y es amén, pero necesitamos estar seguros, necesitamos estar convencidos para que entonces pueda ser un muro de protección para nosotros. Otro elemento, el hablar las lenguas del Espíritu. Mire, el hablar las lenguas del Espíritu es un muro de protección para nuestra mente y para nuestro corazón. Cuando hay momentos de dificultad, cuando hay momentos de decisión, cuando hay momentos en que no sabemos cómo reaccionar, amado mío, comienza a hablar en otras lenguas, porque sabe tu hombre interior va a ser edificado, tu espíritu va a ser edificado, porque estás hablando misterios con Dios y estás provocando un ámbito profético y un muro de protección cuando tú estás hablando en otras lenguas. Y si tú tal vez has olvidado cómo hablar en lenguas, yo a veces escucho personas que dicen, es que en algún momento hablé, pero dejé de hablar. Amado mío, tienes que activarlo. Es importante el hablar en lenguas. Es un muro de protección para todo lo que está dentro de ti. Otro muro de protección es cuando tenemos los sentidos espirituales activos y agudos. Y quiero hablarles un poco de esto. Mire, los sentidos espirituales, todos nosotros tenemos sentidos físicos, sentidos naturales, ¿verdad? Los 5 sentidos, ya lo sabemos. Entonces, cada uno de esos sentidos naturales tiene también un sentido espiritual. Les corresponde un sentido espiritual. Es decir, así como hay una vista natural, hay una vista espiritual. Así como tenemos un oído natural, también tenemos un oído espiritual. Así como tenemos un olfato natural, también tenemos un olfato espiritual. Ahora, el que nosotros mantengamos nuestros sentidos activos, nuestros sentidos espirituales activados, hace que se levante un muro de protección para los ámbitos proféticos, tanto el personal, el de nosotros, como el colectivo también. Pero, ¿cómo hago yo para agudizar esos sentidos espirituales? Bueno, la Biblia dice que por el ejercicio de ellos. O sea que tenemos que empezar a ejercitarlos. No los naturales, ¿verdad? Estamos hablando de los sentidos espirituales. De hecho, mire, en algunas escuelas proféticas, lo que hacen es que vendan los ojos de las personas y le ponen a alguien de frente y luego le preguntan, ¿qué es lo que ves? Claro, no ve nada en lo natural, pero es como para forzarlo a mirar en el espíritu, en el ámbito del espíritu. Entonces nosotros somos responsables de agudizar los sentidos espirituales. Ahora, el ámbito en el cual nosotros nos movemos contribuye, puede ser para bien o puede ser para mal, para agudizar nuestros sentidos espirituales. Miren, en el Antiguo Pacto nosotros vemos el caso de Eliseo. Usted recuerda cuando él estaba enfrentando un ejército de Siria y tenía un siervo y el siervo no miraba
los que estaban a favor de ellos. Y él estaba atemorizado y él le decía, pero Señor, Eliseo, mire todo el ejército, van a arrasar con nosotros, nos van a eliminar. ¿Pero por qué? Porque él no podía ver más allá de sus ojos naturales. Y entonces Eliseo tuvo que pedirle a Dios, le dijo, Señor, abre sus ojos, haz que él vea. Y entonces cuando le fueron abiertos los ojos y el siervo de Dios vio todos los ángeles, todo el ejército de Dios que estaba a favor de ellos, se le fue el miedo, empezó a ver todos los que estaban alrededor de ellos. Y entonces se le fue el miedo y se quedó tranquilo, porque podía ver a todos los que estaban a favor de ellos, que no había podido ver antes. Ahora, los profetas como él, como dice en este caso, se supone que siempre los profetas tienen que tener las lámparas encendidas o tienen que tener la visión activada, que pueden ver lo que está pasando en el ámbito espiritual, a favor y en contra. Mire, esto es algo muy importante. A veces hay personas que, aunque sean proféticas, han tenido más contacto al ámbito de las tinieblas y entonces siempre andan viendo demonios por todos lados. Mire el espíritu de tal cosa, mire el espíritu tal, y entonces andan viendo todo negativo. Son personas que ven demonios por todos lados, ven demonios en la cocina, en la estufa, bajo la cama. Amados míos, pero eso es porque no tienen ejercitada su vista espiritual al ámbito de la luz. Y no solo, y lo tienen solo al ámbito de las tinieblas. Nosotros podemos ver el primer varón y la primera mujer en el huerto de Edén. Cuando Dios los creó, ellos solo miraban el ámbito de la luz. Ellos podían ver a Dios, ellos hablaban con Dios, ellos miraban el ámbito profético que había dentro del huerto, pero cuando ellos desobedecieron, se rebelaron y comieron del fruto del árbol, del bien y del mal, se abrieron sus ojos al ámbito de las tinieblas. Y entonces ellos vieron a la serpiente, ellos vieron que estaban desnudos, ellos perdieron la santidad, ellos vieron la iniquidad. Pero nosotros hoy en día, si nosotros hemos venido a Cristo y si el Espíritu Santo vive en nosotros y nosotros somos seres espirituales, nosotros deberíamos de tener los ojos espirituales abiertos al ámbito de la luz y ver a Dios y ver la bendición y ver el ámbito profético y ver todo lo que nos cubre, lo que nos protege, ver los ángeles, amados, ángeles que están esperando nuestra declaración para actuar a favor de nosotros. Y cada vez que nosotros alabamos al Señor, cada vez que nosotros bendecimos a Dios, que declaramos palabras de bendición, hay ángeles esperando las palabras que salen de nuestra boca y se activan todo para cubrirnos. Pero cuando nosotros empezamos a quejarnos, cuando nosotros empezamos a renegar, maldecimos, ¿saben? Hay demonios que están esperando la instrucción para venir en contra de nosotros. ¿Saben? En una ocasión, mi madre ministerial nos comentaba que ella iba a ir de viaje, iban a ir con una pastora. Y la pastora le dijo antes de salir del viaje, le dijo, oremos antes de salir del viaje para encomendarnos a Dios. Y dice que le llamó mucho la atención porque esta pastora empezó a reprender, empezó a decir, yo reprendo todo espíritu de accidente, yo reprendo todo espíritu que quiera venir a dañar el carro, yo reprendo todo espíritu ponchallanta. Y dice que ella se quedó tan sorprendida, dice, mencionó espíritu que ella ni sabía que existía. Amados míos, yo creo que esa no debe ser nuestra oración. Nosotros tenemos que orar diferente. Nosotros podemos pedir que ángeles cuiden de nosotros, pero nuestra oración debería de ser, gracias Señor por tu cobertura. Gracias Señor porque tú cuidas de nosotros. Gracias porque nos llevas en el hueco de tu mano. Gracias porque salimos con bien y con bien regresaremos a nuestro hogar. Gracias por los ángeles que tú pones a nuestro alrededor, que van delante de nosotros, ángeles que nos rodean. Amados, nosotros no tenemos que estar reprendiendo las tinieblas, porque cuando yo declaro y cuando yo desato la bendición de Dios y los ángeles del cielo vienen a mi favor, amados, yo no tengo que estar haciendo nada con los demonios. Los ángeles son los que van a pelear por nosotros. Ellos son los que se van a encargar.
Entonces, cuando alguien empieza a reprender o empiezan a atar, usted ha oído personas que se pasan, yo ato espíritu tal cosa, yo ato tal cosa, y pasan 5 minutos atando. ¿Sabe? Los espíritus inmundos que estaban por allá tranquilos, al oír que nos están mencionando, dicen, hey, allá nos están llamando, vamos. O sea que nos están atrayendo, amados. Entonces necesitamos tener nuestros sentidos espirituales activados en el ámbito de la luz. Y usted no necesita, mire, le voy a decir algo. Usted no necesita pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo o con los espíritus inmundos. El Señor y sus ángeles se van a encargar. Usted lo único que tiene que hacer es establecer un ámbito de gloria, es establecer un ámbito profético para que entonces la luz haga retroceder toda tiniebla. Pero usted y yo somos responsables de levantar muros de protección. Hay personas, mire, hay personas que cantan, machaca la cabeza al diablo, machaca la cabeza al diablo. Amados, no tenemos que machacarle la cabeza. Ya el enemigo ya fue vencido, ya su cabeza está más que machacada. Entonces, amados míos, como ministerio profético, nosotros somos responsables de provocar un ámbito profético, pero también somos responsables de levantar muros de protección para que el ámbito profético no sea pervertido, para que no sea maltratado, para que no sea robado, para que se mantenga, para que Jezabel esté lejos de nosotros en el nombre de Jesús. Amados, no hagamos cosas que Dios no nos ha mandado hacer a nosotros. Mire, cada vez que usted hace algo que creo, piensa que puede ser profético, pero que Dios no se lo mandó a hacer, eso puede ser hechicería. Hay actos proféticos que solamente tienen validez y el Espíritu Santo nos manda a hacerlo. Si no, amado mío, mejor usted no lo haga. Tenemos que hacer las cosas por dirección divina, si no, entonces no sería algo profético. Tenemos que hacer lo que el Espíritu de Dios nos indica que hagamos y no hagamos nada por imitación porque vimos a alguien que lo hizo. Mire, Dios es un Dios particular y la dirección o la instrucción que le dé a usted no es la misma que le va a dar a otros. Así que tratemos de no imitar lo que vemos hacer a otros. Hagamos lo que nos dice Dios que hagamos, lo que el Espíritu de Dios nos dice que debemos hacer. A veces hay una exageración en el tema de los ámbitos proféticos o los actos proféticos y hacemos cosas que el Señor no nos dice que hagamos. Así que, amados míos, yo espero que esto nos haya abierto a los ojos y yo quiero pedirle que ahí donde usted se encuentre, ahí usted cierre sus ojos, póngase de pie, levante sus manos, vamos a asumir nuestra responsabilidad delante del Señor para poder ser esos vigías, ser esos atalayas de los ámbitos proféticos. Vamos a decir al Señor que queremos ser responsables de cuidar los ámbitos proféticos que Él nos ha dado, primero en nosotros y después en nuestras congregaciones. Así que, amados míos, ahí donde estamos, Padre amado, esta noche, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, siempre llega en el momento correcto, porque tu palabra, Señor, nos abre los ojos y trae revelación, Padre amado, de lo que necesitamos hacer en este tiempo. Te pedimos perdón, Señor, si hemos descuidado los ámbitos proféticos que tú nos has dado. Y esta noche queremos decirte, Señor, que queremos ser responsables, queremos ser esos vigías, esos atalayas de los ámbitos proféticos, que vamos a cuidar para que en nuestras congregaciones, Señor, esté activado lo profético, fluya lo profético y que Jezabel esté lejos, que Jezabel no pueda penetrar, ni pueda tocar, ni pervertir los ámbitos proféticos. En el nombre poderoso de Jesús, yo le pido que empiece a orar en las lenguas del Espíritu. Espíritu Santo de Dios, maravilloso Espíritu Santo de Dios, esta noche yo te presento a tus hijos.
Y yo te pido que seas tú activando todo aquello que quedó estancado, que no fluye, en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquello que estaba adormecido se activa ahora por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo declarando ojos y oídos espirituales abiertos para que puedas ver nuevamente visiones, se activan sueños. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que se activa la revelación divina y volverás a escuchar la voz de Dios. Volverás a recibir las instrucciones del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, yo vengo declarando una activación poderosa de la unción profética que está sobre cada uno de ustedes. Se activa en el nombre poderoso de Jesús. Se activa la palabra de ciencia, se activa la palabra de sabiduría, se activa el discernimiento de espíritu sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Y los que tal vez no fluyen en lengua, se activan nuevamente las lenguas del Espíritu. Suelta tu lengua, empieza a hablar las lenguas del Espíritu, empieza a hablar las lenguas del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que son activados y que viene para sus vidas una nueva temporada. Viene una nueva temporada de revelación divina. Revelación, viene hambre por la presencia del Señor. Viene hambre por estar en su presencia, por estar orando, por estar adorándole. Y en oración e intercesión se abre la revelación divina. Se corre todo velo, todo aquello que estaba estancado empieza a fluir en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que son activados esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Se activa la unción profética en esta casa. Se activa la unción profética sobre los hijos de la casa y sobre todos los que están conectados. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos con fe. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, profeta Patricia, por esta hermosa enseñanza. Nos ha enseñado cómo podemos cuidar los ámbitos proféticos, levantar muros de protección y podernos activar en el poderoso nombre de Jesús. Ahora, mis amados, quiero contarles que la profeta Dara Hinojosa tuvo un evento en su congregación. Vamos a invitarla para que nos cuente qué fue lo que hizo. Profeta, ¿puede activar tu micrófono? Amén, papito. Así es, Cuéntanos qué fue lo que pasó, mi niña. sí, amén. Voy a empezar a comentarle, primeramente quiero decirles, papito, si me lo permite, cómo fue que yo llegué a este lugar. Fue de una manera muy, para mí fue algo, pues, que el Señor me trajo. El Señor me trajo definitivamente porque, yo era miembro de una iglesia y siempre estaba con el anhelo de servir, siempre estaba con el anhelo de servir al Señor, pero pues aquí en México es muy difícil, no digo que todas, tampoco voy a generalizar que en todas las iglesias es igual, pero en su mayoría aquí en México el llamado de la mujer no es permitido. Entonces yo oraba mucho y sigo orando. Gloria sea al Señor. Este, oraba mucho al Señor y yo le decía, papá, yo tengo hambre de servirte a ti y yo anhelo servirte a ti. Yo no quiero estar en una silla. Yo quiero servirte a ti. Yo me acomedía, yo le decía al pastor, póngame a hacer algo, yo quiero hacer algo. Y sí, bueno, le vamos a dar esto. Usted dirija la alabanza o usted como mujercita nada más puede dirigir alabanza o puede leer un salmo. Y yo anhelaba y yo le decía, sí, lo que usted me ponga. Y yo lo hacía con mucho amor y mucha reverencia. Entonces,
en una ocasión me dijo, yo le voy a permitir que usted predique y que le predique a la mujer, nada más. Le dije, lo que usted me diga. Y yo predicaba a las mujeres, sí. Y cuando había esas predicaciones, había un llamado muy grande a la mujer porque ellas se sentían muy identificadas, ellas se sentían libres, ellas se sentían que era Dios en ese momento hablando a su vida y yo oraba, oraba, oraba. Y cuando hubo un momento, hubo un momento en que, vamos a pasar. Hubo un momento en que yo, tanto era mi anhelo y mi deseo, servir a mi Señor, que en una ocasión, yo estaba predicando en redes, a través de WhatsApp, a un grupo de mujeres, porque yo ministro mujeres también. Yo me levanto a las 5 de la mañana, hora México, y yo estoy siempre orando. Yo en varias ocasiones desde las 3 yo estoy orando al Señor y gloria sea a mi Dios. Entonces, alguien me escuchó y esa persona que me escuchó, no era de aquí de Michoacán, era de otro lugar, más hacia el norte del país. Entonces, pero él estaba en Michoacán y él me llama y me dice, yo quiero que usted venga al ministerio donde yo estoy y yo quiero que usted predique. Y hubo unas campañas y ahí me llevó a predicar, me invitaron y yo, prediqué. Esas campañas se hacen en algunos lugares para gente al público y más que nada para gente que está en situación de calle. Entonces, ahí fue donde el Señor me ubicó y me llevó a un lugar y estoy para la gloria de Dios, este, pastoreando la iglesia Monte Sinaí y este es de puro joven, en una situación de, pues ellos son alcohólicos y drogadictos, algunos, pero están en proceso de restauración. Ya no son consumidores, es un proceso de restauración. El ministerio se llama Torre Fuerte Carcelario y allí en esa iglesia, me la, me la asignaron a mí por aceptación de todos ellos. He ganado almas para Cristo, hasta 20 almas a llevar a bautismo, a que se bauticen. Ya se me asignó esa iglesia y estoy ahí para la gloria de Dios. Cuando el Señor me llama ahí, se abren puertas, se abren espacios. Yo siempre he dicho que cuando es de Dios, todas las cosas se dan para bien. Solamente tenemos que ser muy humildes y dejarnos direccionar, dejarnos llevar por el Espíritu en oración para ver a dónde Él nos lleva, porque a veces nosotros queremos estar en lugares que Él no tiene preparado para nosotros. Entonces, cuando Dios me lleva ahí, me dice, yo te levanto o yo te pongo como reparadora de portillos. Y yo dije, oh Dios, pues esto es demasiado fuerte. Esta es una palabra que Él me dio y yo no entendía de momento hasta que yo empecé a orar y a orar y yo le dije, papá, háblame más claro. Soy un poco difícil de rápido entender, pero usted puede aclararme y puede activar mis sentidos espirituales si yo quiero, Señor, a obedecerte y hacer tu voluntad. Y me dijo, yo te daré por profeta. Y tú te levantarás y será reparadora de portillos en este lugar. Así es que para la gloria y la honra de Dios, yo tengo ese llamado por parte de mi Padre, de Abba Padre, el cual yo estoy tan agradecida, mis amados.
Todos los conquistadores del reino son grandes en el Señor. Y yo puedo sentir en mi corazón el amor tan grande, pero usted tiene que tener cada día más hambre de buscar del Espíritu en oración, en ayuno, mis amadas, mis amados, para que Dios revele tu llamado. Y yo sé que tienes un llamado y yo sé que estás firme, pero hay veces que no se les permite, no se nos permite, nos cierran puertas porque el enemigo a eso viene. Pero usted póngase firme y en la mano de Dios y todo lo demás va a llegar por añadidura. Dios me los bendiga, Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga y gracias, papito, por darme esta oportunidad. Yo soy la profeta Dara Dalí Gracias. de Michoacán, México. Se bautizaron 20 personas y yo quisiera pedir 20. a los hijos de la casa que por favor estén orando por la profeta Dara Hinojosa. Ella estuvo sufriendo un problema de circulación, de presión. Por favor, Así es. pedirles que oren por ella para que el Señor la levante y le renueve sus fuerzas, que le traiga sanidad divina en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén, papá. Bien. Amén, porque aquí sí es de mucha oración, mucha guerra espiritual, liberación. Eso sí, para la gloria de Dios. Gracias, Gracias, mi amor. papito. Dios me lo bendiga, papito. Dios me bendiga a todos y cada uno de mis hermanos, conquistadores del reino, porque esos somos conquistadores del reino en todo el mundo, para la gloria de Dios. Amén. Bueno, ahora vamos a regalarles un manual que se llama Ámbitos Proféticos y Muros de Protección. Esta enseñanza que hubo hoy, puedes recibir este manual si envías este código 292595. Tómale una foto a esta imagen y tienes que enviarla inmediatamente que termine la clase a nuestro número de WhatsApp para hacerte llegar una copia digital de este manual y la puedas preparar, la puedas estudiar nuevamente y si quieres escuchar el video otra vez, que solo pídelo para que te lo podamos mandar. ¿Ok? Bueno, gracias, mis amados. A ver, Mana Karina Quiñones, ¿puedes activar tu micrófono? Karina Quiñones, Karina Delgado. Bendiciones, ya me dejó. Saludos a todos desde acá de Estados Unidos, Oregon. Yo soy de Michoacán, me gustaría saber de dónde, en qué ciudad es la profeta. Solo quiero dar también un testimonio. El domingo pasado tuvimos ahí, servicio el sábado y el domingo y 33 almas recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hubo mucho ataque, muchas oposición, pero fue una gran victoria. No la puedo creer que tantas almas hayan recibido el bautismo en el don de lenguas. Y mientras hoy escuchaba yo a, a la profeta que estaba predicando la importancia de hablar en lenguas, que eso nos trae, es un muro de protección. Yo dije, wow, había luchado tanto tiempo para que la iglesia fuera bautizada y la verdad faltaban muchos que no habían, sí, todavía me faltan más, pero fue una victoria este domingo. Estamos gozosos y agradecidos con Dios que fueron 33 almas las que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y quería compartir esto, como dice nuestra amada, somos conquistadores del reino y estamos conquistando la tierra. Amén. Era todo. Saludos a todos y Dios me los bendiga. Gracias, mi amada, qué gran victoria. Eso es algo que los pastores deben de programar, hacer una reunión, predicar, enseñar sobre el Espíritu Santo y ministrar al pueblo para que ellos reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Qué gran bendición. Bueno, mis amados, ahora voy a dar un momento por si hay preguntas, levanta su mano para poderle dar el micrófono. A ver.
Tenemos al pastor Martín Montes. ¿Puedes activar tu micrófono, mi niño? Sí, mi amado, buenas noches a todos. Bendiciones, igual, como decía la profeta, yo estoy trabajando en esto de los anexos. Yo estoy en dos anexos. Uno tengo 120 almas y en otro tengo 90. Y ya hubo 47 bautizos reales en agua. Y yo estoy trabajando en esto. Yo estuve 45 años en la drogadicción y el alcoholismo y el Señor me ha llevado a predicar a los anexos. Ya tengo 2 años aquí, ahorita en estos dos lugares, uno martes, uno jueves, y es una bendición muy grande para el Señor glorificarlo de esa manera y y ganar ese tipo de almas perdidas, ese tipo de almas que andan en las drogas, en el alcoholismo, prostitutas, indigentes, drogadictos y todo ese tipo de almas. Entonces, ese es el ministerio que Dios me ha llevado y ahorita ya tengo 2 años ahí y como les comento, ya hubo 47 bautizos reales en las aguas y ha sido una bendición muy grande y seguimos trabajando ahí en los anexos, seguimos trabajando y para la gloria y honra del Señor. Qué gran bendición, mi amado. Sigue trabajando así, que el Señor va a multiplicar, va a ensanchar sus estacas y su ministerio para que el crecimiento sea evidente. Bendiciones, mi amado. Ahora vamos a darle el micrófono a Inés de los Santos. Profeta, ¿puedes activar tu micrófono? Amén, amén, apóstol. Bendiciones, apóstol, y a la profeta Patricia. Gracias por la enseñanza. Esta enseñanza estuvo poderosa. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Apóstol, yo estoy queriendo pedirle que oren por nosotros. Tenemos una actividad el sábado que se llama Día de Gratitud, Acción de Gracias. Solo eso era lo que yo quería, apóstol, que por favor usted ore por nosotros. O le llamo el sábado para que ore por nosotros, no sé, como usted me diga. Así es, mi niña, así es. ¿Le llamo el sábado? Ajá. Está bien, apóstol. Buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches, mi niña, que el Señor le bendiga. Ahora vamos a darle el micrófono a Elizabeth Cepeda. ¿Puedes activar tu micrófono, mi niña? Buenas noches, pastor, mi profeta favorito. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Bendecido, prosperado, con salud y en victoria. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, la pregunta mía es que estoy teniendo dificultad con eso de la lengua, porque en la Biblia dice que cuando se habla en lengua tiene que haber alguien que lo interprete. Y entonces yo escucho personas hablando en lengua, pero no, nadie lo interpreta. A ver, mi niña, no todas las lenguas son para interpretar. Solo cuando Dios manda mensajes, y eso solamente es el 15% del tiempo que hablamos en lengua. Ok. Bien poquito, mi niña. Las lenguas son para otra cosa. La Biblia dice que cuando nosotros no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo lo hace por nosotros. Ok. Eso ¿Usted me puede indicar dígame. Disculpe, ¿me puede indicar dónde yo puedo encontrar en la Biblia donde dice eso? Sí, mi niña, escríbeme el WhatsApp y yo ahí te voy a mandar toda la información. Ah, perfecto. Ok. Bueno, Muchísimas gracias. Dios me los bendiga a todos. Y esa enseñanza esta noche estuvo maravillosa. Dios me la bendiga a la pastora, a profeta también. Bueno, buenas noches y muchas bendiciones. bendiciones, mi niña. Bueno, ahí, eso fueron todas las preguntas por hoy. Así es que nos despedimos. Yo los bendigo y los cubro con la preciosa sangre del Cordero en el poderoso nombre de Jesús.